Cuando tuve la oportunidad de conocer a Diego, éramos bastante jóvenes, prácticamente un par de niños que apenas comenzábamos a descubrir el mundo que nos rodeaba. Éramos vecinos desde que éramos pequeños y nuestros padres tenían una amistad muy cercana, lo que hacía que nuestras familias pasaran mucho tiempo juntas. Mis padres solían visitar con frecuencia la casa de Diego y sus padres, lo que facilitó que con el paso de los años desarrollara un profundo afecto por él. Él también sentía un gran aprecio por mí, y debo admitir que, incluso en mi temprana infancia, experimentaba una suerte de afecto profundo hacia él. Pero no sería sino hasta que estábamos en la secundaria, ambos cursando el mismo grado académico en la misma institución educativa y compartiendo el mismo salón de clases, que Diego finalmente se armó de valor para solicitarme que iniciáramos una relación de noviazgo. Aquella relación era un amor verdaderamente hermoso, sumamente puro y desinteresado, basado únicamente en muestras de cariño como besos y tomarse de la mano con ternura. Ambos nos cuidábamos mucho el uno al otro en todo momento. Esa etapa tan significativa de la vida fue realmente hermosa, ya que a medida que íbamos avanzando en edad, tuve la oportunidad de presenciar cómo Diego comenzó a nutrir y fortalecer su anhelo de convertirse en un destacado jugador de fútbol a nivel profesional. Desde que era un niño pequeño, todos podían notar su innegable talento, o al menos así lo afirmaban con orgullo tanto su padre como el mío. Desde muy temprana edad, lo incorporaron en equipos de fútbol de menor tamaño, compitiendo en ligas locales que carecían de relevancia. Sin embargo, a medida que fue creciendo, lo fueron acercando a encuentros de fútbol de mayor trascendencia, participando en ligas reconocidas donde cazatalentos pudieran observarlo. De esta manera, a la edad de 14 años, un hombre de avanzada edad, que desempeñaba la función de cazatalentos y se encargaba de reclutar jóvenes promesas para un destacado club de fútbol nacional, fue el encargado de acompañarlo a realizar una serie de evaluaciones exhaustivas. Pruebas de todo tipo, con el fin de determinar si Diego poseía las cualidades necesarias para integrar las divisiones inferiores de dicho equipo. Finalmente, después de tanto esfuerzo y dedicación, Diego recibió la noticia tan esperada. Fue aceptado en la universidad. Esta increíble noticia le llenó de una inmensa felicidad, ya que siempre se esforzó al máximo y demostró una gran disciplina en cada paso que dio. Su padre, un hombre de principios y valores, no pudo contener su inmenso orgullo al ver el logro de su hijo. Por supuesto, mi padre también se sintió profundamente feliz y orgulloso al enterarse de esta maravillosa noticia. Diego se estaba destacando notablemente como una prometedora estrella en ascenso, y como era de esperarse, yo lo respaldé incondicionalmente, lo felicité efusivamente, y le ofrecí de manera incondicional mi compañía y mi apoyo en cualquier situación que requiriera de mi asistencia. Pero a pesar de que esto me causara un cierto grado de dolor emocional, toda esta compleja situación relacionada con su prometedora trayectoria como jugador de fútbol, gradualmente me fue alejando de su lado. Esto me puso realmente triste y desanimado, pues a medida que transcurrían los meses, y tras un par de años, Diego era constantemente sacado de la ciudad para participar en juegos, realizar demostraciones y permitir que los miembros de la directiva del equipo lo observaran detenidamente, lo valoraran y determinaran cuál sería su destino. Pero también es importante tener en cuenta que, junto con el éxito, también llega una considerable cantidad de responsabilidades que debemos asumir. Hubo un distanciamiento considerable entre Diego y yo. Nuestras interacciones se limitaban a 1 o 2 veces al mes. En ese entonces, ya éramos un poco más maduros. Ambos contábamos con 17 años de edad, a pesar de que a Diego le iba de maravilla en su camino como futbolista profesional. Nuestra conexión se debilitaba progresivamente. Yo lo amaba profundamente, con un amor que rebasaba los límites de lo conocido, pero anhelaba tenerlo a mi lado en todo momento. Y es que debo sincerarme con ustedes. En mi existencia, no lograba visualizarme compartiendo mi vida con otro hombre que no fuera él. Ambos crecimos juntos y de forma paralela, construyendo una visión detallada de cómo sería nuestro futuro como adultos, unidos en matrimonio, con descendencia. Sin embargo, jamás imaginé que las aspiraciones de Diego, de manera gradual, nos distanciarían. Pasaron 2 años más, y Diego ya tenía 19 años de edad, por lo que se encontraba prácticamente listo y preparado para debutar en un equipo de segunda división de fútbol. Los directivos de la empresa tenían grandes expectativas sobre su desempeño futuro, y le aseguraron que, en caso de lograr resultados sobresalientes a lo largo de ese torneo inicial, sería ascendido de manera inmediata a la división principal. Diego se encontraba sumamente contento y, como era de prever,
Decidimos festejar esa situación. Ya éramos adultos mayores, y dado que Diego ya estaba generando ingresos con sus proyectos de desarrollo de videojuegos. Él había adquirido un automóvil modesto, algo simple y elemental, pero que nos permitía desplazarnos a múltiples destinos. Por esa razón, cuando le comunicaron a Diego la emocionante noticia de que tendría su debut en la segunda división del equipo, decidimos celebrarlo de una manera especial. Nos apoderamos de su automóvil. Adquirimos unas deliciosas pizzas, una exquisita botella de vino tinto, y nos dirigimos al impresionante mirador que ofrece una vista panorámica de la ciudad. Desde ese lugar privilegiado, observamos con detenimiento el hermoso atardecer que se desplegaba ante nuestros ojos. Decidimos ambientar el automóvil con una selección musical exquisita. Y así, entre acordes y melodías, dimos inicio a una conversación profunda y enriquecedora acerca de nuestras experiencias y vivencias. Diego se mostraba extremadamente romántico y cariñoso, demostrando una sensibilidad que me cautivaba por completo. Me encantaba la forma en la que lograba hacerme sentir especial y querida. Aquella tarde, justo en el momento en que el sol se escondió en el horizonte y la oscuridad nos envolvió por completo. Mientras estábamos resguardados dentro del automóvil, empezamos a entregarnos a la pasión, dejándonos llevar por besos apasionados y caricias intensas. Él comenzó lentamente a desvestirme con ternura, mientras yo me acercaba a él con deseo. Nos entregamos al momento, dejando que la intensa pasión que nos unía nos llevara a un éxtasis compartido. En ese instante, creí fervientemente en la inmensidad de nuestro amor, en la fuerza que nos impulsaba a fundirnos en un solo ser. Con la llegada de esta nueva etapa en la vida de Diego, las circunstancias también experimentaron un cambio muy significativo y drástico. Él comenzó a salir con frecuencia de la ciudad. Prácticamente cada 2 semanas se desplazaba para participar en un partido de fútbol. Sus preparaciones físicas y mentales eran considerablemente más rigurosas, y esto le imposibilitaba dedicar tiempo de calidad a nuestra relación. Situación que comenzó a generarme inquietud, dado que se conoce la dinámica de vida que llevan muchos futbolistas. No me refiero a todos, pero sí a una gran cantidad de ellos. Para mí era sumamente complicado el no sugestionarme, el no dejar que pensamientos negativos sobre Diego se apoderaran de mi mente. Para ese periodo de mi vida, me encontraba inmerso en mis estudios universitarios, dedicando largas horas a la adquisición de conocimiento y desarrollo personal. En medio de este trajín académico, contaba con la invaluable compañía de una amiga cercana y confidente, Valeria, con quien compartía mis inquietudes más profundas, así como mis momentos de felicidad más genuina. Juntos, explorábamos las complejidades de la vida universitaria y nos apoyábamos mutuamente en cada paso del camino. Estábamos una soleada mañana de domingo disfrutando de un delicioso café recién hecho en aquella acogedora cafetería del centro de la ciudad. En ese momento, me encontraba sumida en mis pensamientos, divagando sobre el paradero de Diego, mi querido compañero. Su ausencia se hacía sentir de manera intensa. Añoraba con fervor la calidez de sus abrazos reconfortantes, la dulzura de sus besos apasionados y la cercanía reconfortante de su cuerpo en las noches frías. Sin embargo, fue el comentario tan perspicaz de mi querida amiga Valeria lo que finalmente logró sacarme de ese estado de disociación en el que me encontraba. ¿Qué es lo que te está sucediendo últimamente, Sofía? Te noto muy dispersa, como si tu mente estuviera en constante estado de desconexión, sin poder concentrarte en una sola tarea por mucho tiempo. Te encuentras nuevamente experimentando tristeza a causa de tu relación sentimental, ¿cierto? A Valeria no le podía ocultar absolutamente nada. Le confesé que sí, que efectivamente me sentía sumamente desconsolado. Tengo una gran cantidad de miedo y preocupación en mi corazón en este momento. El inexorable paso del tiempo parece estar distanciando a Diego de mí de forma progresiva. Además, debo afrontar una realidad sumamente cruda. Es muy probable que una vez que él alcance el estatus de profesional, mis huellas en su vida se desvanezcan lentamente. Mis temores se intensifican al considerar la posibilidad de que la influencia del dinero y la fama lo conduzcan por caminos de decadencia moral, llevándolo a buscar compañía en una mujer que sea considerada más atractiva y relevante que yo en su vida. Ese tipo de pensamientos recurrentes y obsesivos no me permiten encontrar la tranquilidad que tanto anhelo. La complejidad de la situación me abruma y percibo que la incertidumbre constante está minando mi bienestar emocional de forma progresiva. Ya había abordado este asunto con Valeria en una conversación previa, y ella me había propuesto una idea que ya había mencionado con anterioridad, pero que en ese momento me había resistido a considerar. Ya no te lo pienses tanto, Sofía. Vamos a hacerle un trabajo de magia oscura juntas. Te aseguro que sí funciona de verdad, y con esto lo vas a traer bien cortito.
Él te va a llevar a todos lados sin dudarlo. No se va a despegar de ti ni un segundo. O bien, por mucho que le ande lejos. Te aseguro que no se le va a acercar ninguna lagartona en absoluto. Le comuniqué a Valeria que ese tipo de procedimientos me parecían un tanto extravagantes y poco efectivos. Sin embargo, le indiqué que lo consideraría. Que en alguna ocasión futura, solo en una circunstancia excepcional, cuando mi vínculo con Diego estuviera al límite de extinguirse. De lo contrario, optaba por vivir de forma más auténtica, sin imposiciones y sin tomar resoluciones tan drásticas y hasta cierto punto un tanto extravagantes. A Valeria no le incomodaba en absoluto mi negativa respecto al asunto de los amarres de amor, la magia oscura y demás prácticas esotéricas. Ella creció en un entorno familiar sumamente peculiar, donde dichas prácticas, si bien no eran habituales, eran empleadas ocasionalmente en situaciones de requerimiento especial. Fueron transcurriendo los meses lentamente. La distancia física y emocional con Diego era cada vez más evidente. Sin embargo, paradójicamente, cada vez que nos encontrábamos, surgía un destello deslumbrante de amor, de pasión, de cariño sincero. Esos eran los escasos momentos en los cuales verdaderamente me sentía viva. Me sentía amada y plena, pero llegaría un momento en el que las circunstancias experimentarían un cambio drástico e inesperado, el cual no resultaría beneficioso, sino más bien todo lo contrario. Una soleada mañana me encontraba en la ducha preparándome para asistir a mi clase en la universidad, cuando de repente percibí el sonido de mi teléfono móvil, lo cual me pareció sumamente inusual. Al verificar la pantalla, me percaté de que había llegado un mensaje a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, proveniente de un número desconocido. Cuando abrí este mensaje, me di cuenta que había un texto y también una imagen. Y en cuanto vi esta fotografía, no dudé en abrirla, porque la persona que estaba dentro de esta fotografía me era bastante conocida. Es correcto, si pensaron que se trataba de Diego. Pues así fue. En aquella fotografía, Diego estaba desnudo en una cama, y había un par de mujeres también desnudas abrazándolo. Diego tenía una cara de felicidad, y a los costados en el buró había cervezas, cigarros y demás. Aparentemente, Diego estaba en la habitación de algún hotel fuera de la ciudad. Y junto con sus compañeros del equipo, habrían contratado a algunas mujeresuelas para pasarla bien. Pensé que aquello era un sueño, una mentira, pero en eso empezaron a llegarme otras cuantas fotografías. En todas aparecía Diego, en circunstancias bastante comprometedoras y sobre todo explícitas. Había una de estas fotografías en las que se encontraba él parado. Y había una mujer hincada ante él, haciéndole un favor íntimo, y él se veía bastante complacido. Mi mundo se estaba destruyendo. No sabía quién había mandado aquello. En el texto de las fotografías solamente decía: «Buenos días, Sofía». No hubo más. Cuando intenté contestar, el mensaje nunca llegó al destinatario. Es como si me hubieran bloqueado inmediatamente después de haberme enviado las fotos. ¿Con qué intención fue esto? La verdad no lo sé. Pero sí me hizo mucho daño. Y me ayudó a abrir los ojos. Pasé un largo tiempo llorando desconsoladamente y pataleando con frustración en mi cama, lo que me impidió asistir a la universidad. Mi madre, preocupada por mi estado emocional, decidió abrir la puerta de mi habitación y con una expresión de profunda inquietud en su rostro, me cuestionó acerca de lo que estaba sucediendo. Al observar mi semblante desolado, su instinto materno le indicó de inmediato que el motivo de mi aflicción estaba relacionado con Diego. Sí, mamá, fue Diego quien lo hizo. Recientemente, recibí unas fotografías de un remitente anónimo, en las cuales se le puede observar en circunstancias comprometedoras junto a otras mujeres. Estoy realmente muy triste, mamá, me siento completamente deshecha. Nunca en mi vida me habría imaginado que Diego sería capaz de causarme este dolor tan profundo. Mi madre, con su corazón lleno de amor y comprensión, se mostraba profundamente apenada por la situación. No dudó ni un instante en brindarme consuelo y apoyo incondicional. Su presencia a mi lado fue un bálsamo en medio de la tormenta emocional que atravesaba. Conocedora de la relevancia que Diego tenía en mi existencia, comprendía la magnitud de nuestra conexión, forjada a lo largo de innumerables vivencias compartidas a lo largo de los años. Durante esa semana, decidí no asistir a la universidad debido a un profundo sentimiento de tristeza, vergüenza y humillación. Especialmente, Diego estuvo insistiendo en mandarme mensajes y llamarme repetidamente. Al principio decidí no responderle en absoluto. Sin embargo, posteriormente opté por reenviarle todas las fotografías que me había enviado. Y finalmente, en un extenso mensaje de texto, le comuniqué de manera clara y firme que no deseaba tener ningún tipo de contacto con él en el futuro. Cuando Diego las vio, estuvo llamándome una y otra vez,
Él se encontraba fuera de la ciudad por esa semana. Yo ya no quería saber absolutamente nada de él. En lugar de amor, empecé a sentir un profundo odio. Una gran impotencia. Me sentía como una completa estúpida. Y sabía con certeza que de tenerlo enfrente. Intentaría hasta eliminarlo. Porque lo que él me hizo comenzó a desencadenar en mí una especie de maldad, algo que yo no conocía de mí misma. Un lado oscuro, que me llevaría inevitablemente a tomar el teléfono para llamarle a mi amiga Valeria. Hola Valeria, espero que te encuentres bien. Quería disculparme por interrumpirte. Pero me siento bastante mal en este momento. Creo que ya sabes a qué me refiero. Por eso, me preguntaba si podrías hacerme el favor de acompañarme a ver a esa mujer de la que me hablaste. Creo que su ayuda sería muy beneficiosa en esta situación. Gracias de antemano por tu apoyo. Valeria estaba extremadamente desconsolada después de que le relaté lo sucedido. Y efectivamente, ella me aseguró que me acompañaría a visitar a aquella hechicera, con el propósito de llevar a cabo una pequeña tarea en contra de Diego. Al día siguiente a mediodía nos encontramos en el parque. Valeria inicialmente pensó que mi intención era realizar un hechizo de amor para que Diego se enamorara de mí. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que no era ese el caso. Ya no deseo realizar un hechizo de amor a Valeria. Quiero idear algo mucho más impactante. Algo verdaderamente desgarrador. Algo que le cause un sufrimiento eterno. Ese infeliz jugó conmigo, con mis sentimientos, con mi inocencia. Pero me las va a pagar. Valeria se mostró un poco nerviosa. Y me preguntó si estaba segura de lo que iba a ser. Porque al principio, cuando ella me prometió llevarme con esa bruja, no era con una intención tanto así tan drástica y malévola, sino para darle un refuerzo a mi relación con Diego. Aún con todo esto entramos a la sesión. Aquella mujer era de carácter frío y de mucha templanza. Pasen, señoritas. Díganme en qué les puedo ayudar. Valeria iba a comenzar a hablar, pero la interrumpí, y le dije directamente a aquella hechicera que era lo que quería. Le agradezco por habernos recibido, señora. Quiero decirle directamente que he sufrido un desamor muy fuerte, terrible, y quiero tomar venganza por ello. Quiero hacerle daño a la persona que me hirió, porque me ha destruido completamente la vida. Valeria estaba sorprendida por mi determinación. Y aquella mujer muy serena me hizo una pregunta. ¿Estás seguro de eso, muchacha? Ya pensaste bien lo que quieres. Porque déjame decirte que aquí hay consecuencias. La cosa no es tan fácil. Yo puedo ayudarte y te aseguro que si quieres dañar a ese hombre, lo vamos a hacer. Pero debes estar consciente que esto puede traer también consecuencias para ti. El que tan graves puedan ser. Eso sí yo no lo sé. Pero si tú no tienes problemas con eso. Yo te ayudo en lo que tú me pidas. Por mí no hay problema. Dicho todo esto, después de haber compartido con ella cada detalle de mi experiencia con Diego, la mujer asentía con gestos de desaprobación, evidenciando claramente su incomodidad en su expresión facial. Vaya que tu historia es realmente complicada, muchacha. Pero no te preocupes. A ese maldito pito loco le vamos a dar exactamente lo que se merece. Y especialmente, en el lugar en el que más le cos dolor y sufrimiento. Vamos a hacer que llore mucho más de lo que llora un niño pequeño. Y se va a arrastrar de desesperación y frustración. Llegará hasta ti suplicándote perdón. Porque te aseguro que su corazón lo inundaremos con el dolor más oscuro y profundo. Con todo esto en mente, la mujer, con gran determinación, se dispuso a armar un objeto simbólico. Algo bastante improvisado en apariencia, pero que al final del proceso logró adquirir la forma deseada. La mujer se tomó algunos minutos adicionales para terminarlo con cuidado y precisión. Una vez finalizado, comenzó a rociarlo minuciosamente con un líquido de color azul intenso, que desprendía un aroma penetrante y persistente. Mientras se encontraba realizando la tarea, dedicaba unos momentos a la oración, y posteriormente encendió unos cuantos inciensos aromáticos para crear un ambiente más propicio. Me entregó el muñeco con sumo cuidado. Lo depositó suavemente en mis manos temblorosas. Me solicitó con amabilidad que cerrara los ojos lentamente, y que me concentrara profundamente en cada fibra de dolor y resentimiento que albergaba hacia Diego. Me instó con delicadeza a que canalizara toda esa negatividad hacia el muñeco confeccionado con esmero. Tomé aquello con decisión, cerré los ojos con fuerza, y al recordar las numerosas fotografías en las que Diego, el desalmado, aparecía entregándose a otras mujeres de belleza deslumbrante. Mujeres que, por cierto, irradiaban una belleza que me resultaba inalcanzable. Una belleza que me generaba un profundo sentimiento de indignación y rabia. Yo no estaba dispuesto a permitir que me humillaran. Por lo tanto, sentía la necesidad de buscar una forma de obtener justicia y vengarme de la situación. Fue completamente imposible contener la avalancha de emociones que invadió mi ser en ese momento.
Las lágrimas brotaron de mis ojos de manera incontrolable y abundante. La mujer tomó un pequeño pañuelo de papel. Y tomó algunas de estas lágrimas. La mujer volvió a tomar el muñeco en sus manos. Y con aquel pañuelo de papel, trató de humedecer el muñeco de tela. Ahora sí, muchacha, ¿qué es lo que quieres que le pase a tu novio? Voy a dejar el muñeco aquí mismo, justo en el centro de la mesa. Y tienes total libertad para hacerle absolutamente cualquier cosa que desees. Toma en cuenta que lo que le hagas al muñeco le va a pasar al patán ese que era tu novio. Así que debes tener mucho cuidado, ya que si pierdes el control, podrías incluso llegar a causarle la muerte. Sin dudarlo ni un solo instante, me aproximé decididamente hacia aquella mesa que captó mi atención. Valeria y la mujer desconocida se quedaban mirándonos fijamente con una expresión de gran suspenso en sus rostros. Observé que la respetable señora tenía en su posesión una afilada navaja en ese preciso momento y lugar. Tomé la herramienta en mis manos. Me aproximé con determinación al muñeco de tela y empecé a realizar un preciso corte en la zona de la pierna. Sabía perfectamente que el anhelo más grande de Diego, por encima de todo lo demás, era el de convertirse en un exitoso futbolista profesional. Por consiguiente, es comprensible que anhelara que ocurriera algo inesperado, una eventualidad o incidente que le impidiera alcanzar su sueño de convertirse en un jugador profesional. He finalizado por completo el proceso de dañar la extremidad de aquel objeto simbólico. Me sentí profundamente aliviada, con la certeza absoluta de que algo en mi vida estaba a punto de transformarse. Y de que Diego, tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones hacia mí. Permanecí llorando durante un extenso período de tiempo. La mujer de cabello largo y rizado me dio unas palmadas en la espalda con ternura y me susurró al oído que todo estaría bien. Que no debía preocuparme por nada. El trabajo en este lugar ya ha sido completado. Querida muchacha, simplemente falta que algo le suceda a tu novio para que aprenda la lección que necesita. Ya puedes irte tranquila y sin preocupaciones. O al menos eso espero. Ya que debes tener en cuenta que serás responsable de todo lo que le suceda a ese joven. Valeria y yo, después de despedirnos, decidimos tomar un taxi juntas para regresar a mi hogar sin demora. Mi amiga me dejó en la puerta. Me despedí de ella. Y me metí a mi habitación para seguir llorando. Ese día no quise probar alimento. Aún las circunstancias me dolían mucho. Pero también había una especie de maldad en mí, que me hacía anhelar que a Diego le fuera mal. Que algo le pasara para que así él sufriera lo que yo sufrí. Traté de respirar y olvidarme de aquel tema. Sabía que la vida continuaba. Y no podía estar siempre pensando en Diego. Además le faltaban varios días para que regresara a la ciudad. Pues aún tenía que cumplir con un par de partidos más. Pasó todo el fin de semana. Las cosas ya estaban un poco más tranquilas. Pero no había dejado de lado mi odio por Diego. Mi resentimiento y sobre todo mi deseo de venganza. Y aunque ustedes no lo crean, los trabajos de magia oscura de aquella mujer iban a funcionar. Pero jamás me imaginé que fuera a ser tan rápido. Llegado el lunes por la mañana, recibí la noticia de parte de mi madre, quien a su vez había sido informada por la madre de Diego, de que en el partido del domingo pasado, Diego había enfrentado múltiples obstáculos. En el equipo contrario, un jugador en particular había desarrollado una enemistad hacia Diego, debido a que este último se había destacado como la figura principal del partido, eclipsando de esta manera las habilidades de su oponente. Yo no sé mucho de fútbol, pero por lo que me contó mi madre, aquel rival enfurecido y sobre todo envidioso, en una jugada atacó a Diego con mucha suciedad para tratar de quitarle el balón. Y con esto le hizo una entrada muy sucia, y utilizando la fuerza de su talón, embistió directamente con su pie sobre la rodilla de Diego. Lamentablemente lo agarró mal parado, prácticamente de frente. Ante el impacto para Diego fue imposible flexionar la rodilla, y esta le quedó fracturada de una forma terrible. Tal cual le hicieron 1000 pedazos su rodilla. Se dice que nomás se retorcía en el piso de dolor. Y de inmediato llegaron las asistencias médicas. Lo llevaron al hospital, y para ese lunes en la mañana, Diego estaba entrando a una cirugía, en la cual estarían intentando reconstruirle su rodilla. Estaba realmente sorprendida con el acontecimiento. Y no sabía qué pensar, qué sentir. Le agradecía a mi madre por haberme contado aquello. Y cuando ella se fue, me quedé encerrada en el cuarto, pensando en que seguro, Diego la estaba pasando terrible. Y de hecho así sería. Días después Diego regresó a casa. Su fractura fue realmente grave. Dicha situación hizo desconfiar a los directivos del club para el que jugaba. Por esa razón tuvieron que darlo de baja. Pues según los reportes médicos, Diego ya no podría volver a jugar. Sería un gran riesgo para su rodilla. Pero sobre todo, porque su rendimiento ya no sería el mismo. Diego quedó destrozado con esa noticia. Yo no fui a verlo.
Ya no me interesaba. Me daba lástima después. Y si me arrepentí de haber hecho la magia oscura. Pero para ese momento. Que ya se me había pasado el coraje. Fue demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Tras aquella situación, Diego tuvo que aterrizarse a la realidad. A vivir la vida de un hombre común. Un trabajo normal. 8 horas y una paga miserable. Su sueño de ser futbolista se vio truncado. Porque a razón de la magia oscura que le hice, todo su mundo se le vino abajo. Así como él, hizo caer todo el mío. Mis sueños de una vida siendo su esposa. Para mí las ilusiones murieron ese día. Pero me aseguré de que él también sufriera. Y también me aseguré de que sus ilusiones fueran aplastadas. Hasta la fecha ya han pasado varios años. Me he convertido en una mujer amargada. Sobre todo porque, a partir de ahí, las relaciones amorosas para mí han sido un abismo oscuro. He estado a punto de casarme un par de veces. He perdido un par de hijos. He perdido un par de bebés en mi vientre. Siento que como mujer ya no sirvo. He sufrido mucho daño. Pero también, me he puesto a pensar que ese será mi karma. Nunca voy a ser feliz con un hombre. Si le soy sincera, eso ya no me interesa. La vida para mí ya no tiene sentido. El día que Diego me partió el corazón. Siento que perdí la vida. Lo perdí todo. La magia oscura no es un juego. No es para todos. En este caso destruí los sueños de ser futbolista para Diego. Pero sé que ustedes si la utilizan. Pueden hacer cosas incluso peores. Por ello es que les pido se lo piensen bien. Porque el cargo de conciencia, de verdad que pesa bastante. Muchas veces no deja dormir. No deja estar en paz. Espero que mis testimonios les oriente. Les dé la oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Porque al final del día, todo lo que hagamos con magia oscura, tendremos que pagarlo. Pues como ustedes verán, ya se han dado cuenta de que soy una mujer triste, infeliz y miserable. Porque por una parte Diego me hizo así. Y por la otra, al haber utilizado la magia oscura, mi vida se hundió completamente en un profundo abismo oscuro.